Son las 7 de la mañana con 30 minutos, amigos televidentes. Continuamos con las entrevistas y ahora vamos a saludar cordialmente al doctor Joel Abad. Él es asambleísta de Pachacutic por la provincia del Cañar. Señor asambleísta, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Cuéntenos alguna opinión con respecto a este diálogo que tiene la Asamblea Nacional con el gobierno para priorizar las leyes y evitar, por ejemplo, los vetos que se han presentado de manera frecuente en las leyes que presenta y aprueba la Asamblea Nacional. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un placer saludar a usted, señor periodista, y a todos los que me observan y escuchan a través de este medio. Quiero de manera especial saludar a todo el pueblo ecuatoriano y decirle que como asambleísta de la provincia del Cañar y del país, hemos contemplado estos últimos días, sobre todo el análisis que se vienen realizando sobre las propuestas de la CONAI y la comisión que se conformó para que se dé viabilidad a algunos puntos relacionados con la medida de hecho de algunos días atrás. En ese aspecto, pues, esperamos con toda fe, con todo optimismo, que estos puntos sean tratados con ponderación, sobre todo que haya la gran voluntad del gobierno para dar la apertura y de manera especial que existan los medios suficientes y la viabilidad económica para que se dé solución de manera especial en los aspectos más sobresalientes de crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria, la crisis de salud, de educación, de la crisis de endeudamiento que existe de nuestros ciudadanos, fruto de la pandemia, la deuda que tienen a las entidades financieras y bueno, los otros asuntos relacionados con las privatizaciones, con las concesiones. Eso ya será un análisis en donde se dé flexibilidad a los hechos. Y ahí existe el diálogo que debe ponderarse en bien de todos y cada uno de los ecuatorianos. Doctor, Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea Nacional, propuso al gobierno que se puedan reunir para establecer una línea que permita priorizar el tema de las leyes que se deban aprobar en la Asamblea Nacional. El ministro de Gobierno ha dicho que obviamente pues él también va a presentar su propuesta en esta mesa de diálogo después de aceptar la propuesta. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Ese es el camino para que las leyes sean aprobadas de acuerdo a la necesidad del pueblo ecuatoriano? Como legislador, siempre he manifestado de que debe existir el ambiente favorable de diálogo y entendimiento, de consenso, si es posible, entre el Ejecutivo y el Legislativo. No tenemos que perder el presidente de la República y el Ejecutivo en sí tiene que presentar sus propuestas, claro, sus leyes. El Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, tiene que receptar, analizar, discutir, ¿no? Aprobar o rechazar. Ese es el camino. Tiene que ser aceptado cuando hay leyes que simplemente la Asamblea no lo ve favorable para el país. Igual, si en el ámbito legislativo se presentan leyes que vayan a favor de los ecuatorianos, el señor presidente, el Ejecutivo, tiene que tener flexibilidad en el aspecto de aceptar
aceptar esas leyes para que los ecuatorianos sean los beneficiados. Pero he visto esta controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual tiene que ser superado. Tiene que haber ese entendimiento claro, esa flexibilidad, y el país espera de que el presidente de la República llegue a un entendimiento claro con el legislativo. Yo deseo de todo corazón, pues, que el Ecuador sea el beneficiado de estos diálogos y de el trabajo legislativo que se viene realizando, que no quede en letra muerta, que las leyes sean acogidas, que se pongan en práctica, que haya voluntad política para destinar los recursos suficientes como para solventar los graves problemas de los ciudadanos, y no haya el capricho quizás del Ejecutivo a no dar paso, a vetar todo y a decir esto no pasa porque no existe dinero. Eso no es el camino. Doctor, me gustaría también escuchar su opinión con respecto a la detención y posterior liberación bajo medidas cautelares del prefecto de Cotopaxi, Jorge Huamán. ¿Qué opinión, qué análisis usted tiene con respecto a este tema puntual? Conozco sobre las acusaciones que se han dado, sobre y ya las ciertas pruebas que se han presentado, pero a fondo no lo conozco. Sin embargo, si es que el señor Jorge Huamán tiene culpabilidad, pues tiene que ser juzgado y tiene que ser aplicado la ley para que se ponga freno a este tipo de actuaciones, si es que han existido abusos de parte de la administración en la prefectura de Cotopaxi. Ahí ya seguirán los procesos necesarios y llegarán a esclarecer y a establecerse las respectivas resoluciones y sanciones, si es que es del caso. Yo, como ciudadano y hasta como militante del movimiento Pachacuti, tengo que ser neutral. No tiene que existir ni darse paso a ningún acto de abuso administrativo, peor, actos de corrupción. Doctor, también me gustaría consultarle por último el tema de la votación para las nuevas autoridades, sobre todo vicepresidentes de la Asamblea Nacional. ¿Hay un acuerdo con el gobierno o no para algunos temas? Se dio, como es de público conocimiento, se dio la votación para la segunda vicepresidenta, Marcela Holguín, para el segundo vicepresidente, Darwin Pereira, bajo ya un acuerdo de mayoría legislativa. Ahí estuvieron pues los de la corriente correísta, Unión por la Esperanza, UNES, estuvieron también una ala del movimiento Pachacuti, eligiendo en realidad pues esa corriente que ya se viene o que se vino dando tras el cambio de algunas autoridades en el legislativo, pues eso ya no podía darse pie atrás. Ello tiene que a lo mejor continuarse, no solamente en ese campo, sino más bien ya en otros aspectos que ciertos partidos políticos están inmersos. No veo muy prudente esa situación, por cuanto tenemos que trabajar en armonía con el país y no buscando únicamente
el revanchismo político tras captar una mayoría y seguir estableciendo un poder. Y yo quisiera decirle al pueblo ecuatoriano de que ya es hora de ponernos a trabajar con responsabilidad en la Asamblea y no buscando intereses de grupos políticos, intereses personales y hasta obedeciendo a lo que dicen los que mandan en los partidos políticos. Doctor, le agradezco mucho. Gracias por su tiempo, por la entrevista. Que tenga una buena semana. Gracias. Muchas gracias. Joel Abad, a usted le agradezco muchísimo. Asambleísta de Pachacuti por la provincia del Cañar. Vamos a una pausa y volvemos.